Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema supremamente extenso y no lo voy a poder abarcar en una sola predicación. Lo voy a hacer en 3 predicaciones. Hoy vamos a hablar de la primera. Y es un tema muy especial y muy importante. La razón es esta. El ser humano hoy por hoy vive en un constante estado de caos cuando se trata de pensar en lo que fue nuestro pasado, cuando se trata de mirar lo que está haciendo nuestro presente y cuando se trata de proyectar lo que viene hacia nuestro futuro. Es más, cuando una persona es altamente atormentada por el ayer y dice: pastor, es que usted no sabe lo que yo me equivoqué, no sabe lo que yo hice, a veces me persigue la culpa, el señalamiento, tengo cosas del ayer que yo no quiero que salgan a la luz. Eso puede generar en la vida exceso de pasado, da como resultado en muchos casos depresión. Y cuando la ansiedad es hacia el futuro y entonces estamos preocupados: ¿y cómo voy a pagar el semestre de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi hogar? ¿Y qué va a pasar con mi ministerio? ¿Y qué va a pasar con mis proyectos? Esa abundancia de futuro es conocida también como ansiedad. Pero cuando eso se revuelca y hay mucho pasado y hay mucho futuro, el presente entra en caos y aparece el famoso estrés. Y hay gente que no está tranquila. Cuando mira hacia atrás no encuentra paz. Cuando mira a su presente no encuentra paz. Y cuando mira hacia el futuro tampoco. Hoy le voy a mostrar a través de la palabra un versículo en el que Dios habló de todo. Me sorprendió leer un profeta en el que veo que para Dios los tiempos siempre están presentes: el pasado, el presente y el futuro. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, por favor, capítulo 46, versículos 9 al 13. Leeré en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir ¿el qué? ¿Puedo predecir qué? El futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Versículo 11. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que yo le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Versículo 12. Escúchame, pueblo terco, tú que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificarlo todo. Y escuche esto: no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Amén y amén. Qué interesante que en este texto Dios habla de todo. Habla del pasado y dice: no traigan a memoria lo que pasó ayer, no permitan que lo que sucedió en el pasado les haga daño, más bien recuerden todo lo bueno que yo he hecho por ustedes. También dice: soy el único que puede predecir el futuro. Y al final dice: voy a poner en orden su vida, pero no en el futuro, lo voy a hacer ahora mismo, en el presente. Dios es Dios de temporadas. Dios es Dios de nuestros tiempos. Él es nuestro Señor. Y estoy seguro que luego de esta palabra en su corazón usted va a tener sanidad y va a tener paz en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y hoy empiezo con este tema: ¿qué hacer con el pasado? Por favor, repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué hacer con el pasado? Pastor, ¿cómo afrontar un capítulo que ya pasó? ¿Cómo vivir entendiendo que hay cosas que están en el ayer y que no podemos cambiar? ¿Cómo vivir comprendiendo que hay experiencias, cosas que tuvimos o cosas que nos faltaron? Y muchas veces estas experiencias empiezan a traer consecuencias a nuestro hoy, a nuestro ahora. ¿Cuántos padres? Yo soy padre de 2 hijos. Tengo 2 hijos preciosos, salieron igualitos a Lorenita, gracias al Señor. Y amo profundamente a mis hijos, pero cuando veo hacia el pasado, a veces digo: ¿yo por qué no hice esto con mis hijos? ¿O por qué hice esto con ellos?
¿Por qué le exigí a mi hijo mayor tanto cuando era tan solo un niño? ¿Por qué en ese amor de padre que tenía y con esas ganas de disciplinarlo y de instruirlo, a veces se me olvidaba que era un niño y lo trataba como si fuera un adulto, un jovencito? Y miro hacia el pasado y a veces digo, ¿por qué no fui más inteligente? Algunos saben que yo tuve una época en mi vida en la que fui muy mal administrador. Y cuando miraba hacia el pasado a veces me sentía culpable, porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si en lugar de administrar tan mal, yo me hubiera ido a un proyecto de vivienda, esos que venden en planos, y en lugar de haber gastado mi dinero en otras cosas, hubiera ahorrado? Hoy tendría por lo menos 1 o 2 apartamenticos. ¿No le ha sucedido alguna vez que cuando usted mira hacia atrás se lamenta y algunos hasta se sienten culpables porque dicen, pastor, si yo hubiera sido más sabio, si yo hubiera sido más inteligente, si yo hubiera escuchado más a Dios, mi presente no estaría tan colapsado por los errores de mi pasado? Pero hoy te quiero mostrar 3 cosas que la Biblia nos enseña que debemos hacer con el pasado. Y la primera de ellas es esta. Para los que están tomando nota, lo felicito, escríbalo, colóquelo ahí en los comentarios o ahí en sus apuntes. Y es esto: primero, sana lo que quedó pendiente. Repítalo fuerte conmigo, 1, 2, 3. Sana lo que quedó pendiente. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué es tan importante la sanidad? Míreme a los ojos y escuche. Para Dios es importante que las cuentas del pasado estén saldadas. Para Dios es importante que aquellos pendientes del ayer delante de su presencia estén al día. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios va a subir a una persona a un nuevo nivel, primero le sana el pasado, para que el pasado nunca le vaya a frenar el presente y mucho menos frenarle su futuro. Yo veo la historia de Jacob y veo la historia de Esaú. La Biblia dice que por razones de problemas familiares ellos se separaron. Jacob se va a trabajar a la casa de su tío, el tramposo Labán, y Esaú se queda con su padre Isaac. Y dice la palabra del Señor que en medio de esta separación a Jacob le va difícil, le toca una vida complicada. Su tío es un tramposo, lo engaña por 14 años, lo hace trabajar más de la cuenta. Cuando Jacob dice, ya yo quiero irme, por favor dame mi libertad, lo pone a trabajar, le dice, págame al menos algo, yo nunca te he cobrado nada. Y a pesar de eso lo sigue estafando. Pero lo tremendo es que en medio de los procesos del pasado, muchos de nosotros decidimos reconstruirnos. Y aquí hay gente que aunque falló en el ayer, se ha esforzado en su presente por tener una mejor historia. ¿Cuántos dicen amén? Y han dicho, pastor, tal vez no tuve un papá, pero me pude superar. Tal vez no tuve una mamá, pero me pude superar. Tal vez cometí errores en el ayer, pero me he podido levantar poco a poco. Y ahora que conozco al Señor, sí que más, porque siento que mi vida puede volver a florecer. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. A pesar de que su tío lo trató de engañar, Dios hizo que a Jacob le fuera bien. La razón es esta: aunque hemos tenido un pasado difícil, quien decide hacer las cosas de manera correcta se va a levantar en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy aquí. Pero escuche esto: cuando finalmente Jacob tiene su bendición y sale de la casa de su tío con sus esposas, con sus hijos, dice la palabra que Dios se le aparece en Padán Aram. El ángel del Señor viene sobre él, y en ese momento Jacob dice, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y en medio de esa situación, Jacob estaba tan angustiado. Pero pregúnteme por qué estaba angustiado. No, con más chisme, pregúnteme por qué. Porque él sabía que tenía que regresar a la tierra donde vivía su hermano. Escuche esto: Jacob, aunque se estaba reconstruyendo, tenía una cuenta pendiente en su pasado, y esa cuenta pendiente era con su hermano. El mismo aquel en el pasado le había quitado la primogenitura. Sí, hay un acuerdo entre ellos, pero todos sabemos que Jacob finalmente, por instrucción de su mamá, termina engañando a su propio padre, termina engañándolos a ellos para quedarse con la bendición que no le pertenecía. Y escuche esto: quieran o no, tenían que volverse a encontrar. Algunos podrían decir, pero Dios, ¿por qué no lo levantó y no lo bendijo? Porque para Dios es importante que las cuentas del pasado se salden. ¿Y cómo se sanan? Escuche bien: el único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón.
Así no diga amén. Así es. El único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón. No hay otra manera. No es el tiempo, no es el olvido, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de país, porque conozco gente que se cambia de país y el tormento de su pasado los visita en la almohada donde duermen en otra tierra. ¿Por qué razón? Porque lo único que sana mi pasado es el perdón. Mientras no haya perdón, no habrá sanidad. Y a veces el perdón tienes que dárselo a alguien que en tu pasado te agravó, te quitó, te hirió, te hizo daño. Y tú dices, pastor, pero es que no quiero hacerlo. Pero mientras no lo hagas, tu pasado seguirá atormentándote. Hace un tiempo, hace muchos años, yo necesitaba comprarme un celular. Y en ese momento mi única opción para comprarme un celular era ir a una de estas tiendas de telefonía para comprarlo a cuotas e irlo pagando. Entonces yo fui a una de ellas, no le voy a dar publicidad, pero fui a una de ellas. Llegué a ese lugar y dije, yo quiero comprarme un celular. En aquel tiempo los asesores te hacían todo y al final tú ibas a la caja y ahí en la caja pagabas y estaba todo hecho. Entonces me dijo, claro, ¿cuál celular quiere? Hicimos todo. Escogí el celular, escogí el color, yo estaba feliz como cuando usted ya va a comprar algo y se lo van a entregar ahí mismito. Y luego me dice, ahora pase a la caja y pague. Y cuando voy a la caja, la muchacha de la caja me pidió la cédula y me dice, qué pena, usted no puede comprar el celular. Y yo le dije, ¿por qué? Porque aquí usted tiene una deuda. ¿Usted alguna vez tuvo un plan con nosotros? Y yo le dije, sí. Pues resulta que usted no pagó la suma de 70 pesos. Escúcheme, 70 pesos. No dije 70,000, dije 70 pesos. Y han pasado años y años y ahora debe 450 pesos. Y entonces, pues por eso no puede comprarse el celular. Yo, diablo mentiroso, es una moneda de 500, yo la pago ya. Me dijo, no, tiene que pagar y tiene que esperar porque usted tiene un reporte de que usted nunca pagó. Qué tremendo que en la vida, aún las cosas pequeñas que no se saldan del ayer, te pueden estropear tu presente. Y hay tanta gente que ha subestimado conversaciones con familiares que se quedaron en el pasado y que dicen, yo no necesito hablarle a ese hombre, no necesito hablarle a esa mujer, no necesito hablarle a mi hermano, no necesito hablarle a mi hermana, a mí Dios me va a bendecir, porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recogerá el Señor. Ese versículo no es para gente resentida, ese versículo es para gente que ha intentado todo pero no ha podido. Hoy vengo a decirte, si quieres ver la bendición de Dios en tu presente y en tu futuro, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que te robaron, perdona a aquellos que te hicieron daño, que lo que el hombre te quitó no es ni comparación a lo que Jehová te puede dar. Pero tu tarea no es cambiarlos a ellos, tu tarea es sanar tu presente. Gríteme amén si me está entendiendo. Sánalo, 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 arregla las cosas que están en el ayer. Sanar no significa que vamos a volver a ser uña y mugre como éramos antes. Sanar no significa que tenemos que volver a vivir juntos como en algún momento lo hicimos. Sanar no significa que simplemente vamos a estar como si nada hubiera pasado. Sanar significa que esa culpa, que ese señalamiento, que ese rencor simplemente pasa a un segundo plano y sigo adelante mi vida, que te puedo mirar con paz, que te puedo mirar con tranquilidad. Y recuerde que el antídoto del perdón se tiene que echar todas las veces que sean necesarias hasta que haya sanidad. A veces nosotros decimos, pastor, pero es que yo le dije que lo perdonaba y todavía me da rabia. Pues claro, es normal, porque el perdón es terapéutico. Cuanto más lo repites, cuanto más lo das, más te vas a sanar. Cuanto peor fue la herida, más tiempo a veces demandará la sanidad. Pero no pretendas decirle a alguien de tu pasado, te perdono, y que las cosas queden arregladas de manera automática. A veces tendrás que repetirle, te perdono, todos los días, hasta que tu mente codifique que lo que era resentimiento en ti ahora es sanidad. Iglesia, vine a decirte, tu pasado no tiene por qué seguirte atormentando. Y eso es cuando es otro el que te hizo daño. Pero hay gente que el mayor tormento de su pasado no está en otros, sino en ellos mismos. Y eso se llama culpabilidad. Cuando tú mismo te das tan duro, cuando tú mismo dices, yo por qué no estudié,
¿por qué me casé tan rápido? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui tan desordenado? ¿Por qué no le mostré amor a mis hijos? ¿Por qué no le mostré amor a mi hogar? Y no es la gente la que te ataca, eres tú mismo, es tu propia mente la que te atormenta. Y esa culpabilidad es tan poderosa que te hace creer que por eso es que te va mal, que por eso Dios no te puede amar, que por eso Dios no te puede levantar, que por eso estás condenado a vivir sufriendo y a vivir mal. Pero hoy vine a decirte, cuando Dios te perdonó, Él no te está mirando con los pecados del ayer. El día que Dios te lavó con su sangre poderosa, te está viendo como un hijo renovado y como un hijo transformado. Y el único código que Dios dio para aquel que se equivocó es este: vete y no peques más. Tu tarea es no caer en lo mismo que antes caíste. Tu tarea es mantenerte en integridad hoy. Pero si Dios te perdonó, levanta tu cabeza y dile: Señor, con tu perdón y con tu misericordia volveré a empezar en el nombre de Jesús. El mundo te dice que es tarde, el mundo te dice que no hay nada que hacer, pero yo tengo un Dios que cuando alguien le cree va a haber milagros y maravillas en su vida. Dígame amén en el nombre de Jesús. Si Él no te culpa, no te culpes tú tampoco. Recibe su perdón y recibe su misericordia. Pero no solamente tenemos que sanar lo que quedó pendiente con el pasado, hay otra cosa que tenemos que hacer. Ahí va a aparecer, y es superar. Segundo, colóquemelo ahí por favor. Supere lo que ya pasó. Repítalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Hermanos, hay cosas que se sanan, pero hay otras que se tienen que superar. Otra vez, hay cosas que se sanan. Diga conmigo, se sanan. No, más fuerte, diga, se sanan. Pero hay otras que se tienen que superar. ¿Qué se sana? Lo que usted sabe que tiene que ser reparado. En este caso, un familiar, una herida, algo que sucedió. Pero hay otras cosas que por más de que usted llore, se lamente, grite, haga cuentas, pelee con Dios, pelee con el diablo, amordaza cuanto demonio se le ocurra y todo lo que quiera, usted ya no las va a poder cambiar. Hay cosas que usted tiene que superar. Hay cosas las cuales usted tiene que cruzar la página y decir: ya lo perdí, ya se fue, no va a regresar. No hay nada que humanamente yo pueda hacer. Mientras usted se aferre a su pasado y no lo suelte, nunca tendrá espacio para recibir lo nuevo que Dios le va a dar. Mientras usted se aferre a situaciones, historias, personas de su pasado, que usted sabe que ahí no hay nada que hacer, pero internamente usted cree que sí va a suceder, mientras que no sueltes eso, Dios no te va a mostrar las nuevas cosas que tiene para ti. En la vida hay que aprender a superar. En la vida hay que aprender a cruzar la página y decir: Señor, si esto se fue, si esto no está, si esto es de mi ayer, no voy a permitir que siga afectando mi presente, no voy a permitir que me siga haciendo daño, porque cuanto más mires el ayer, menos podrás enfocarte en lo nuevo que Dios tiene para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén por favor en esta mañana. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 lo siguiente: y ahora, dice Dios a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. A veces nosotros somos tan obstinados con el ayer, somos tan obstinados con cosas de nuestro pasado. Y el problema es que todas las veces que traes el pasado a tu presente te lo puede atormentar. Déjenme darles un ejemplo. Mi esposa y yo, antes de casarnos, teníamos cada uno una relación sentimental. Ella estaba enamorada, tenía un novio, y yo también tenía una novia. El problema es que el novio de mi esposa era paisa, como ella, y la mía era caleña, como yo. Entonces ella estaba enamorada de su novio y yo estaba enamorado de mi novia. Era antes de que nos conociéramos. Y ella en sus planes, yo me imagino que ella se imaginó hacer su vida con él, y yo me imaginé hacer la vida con la muchacha esta con la que yo estaba. Pero gracias al Señor,
Esa relación no funcionó y la mía tampoco. Y Dios nos encontró así en el camino, y cuando ella me vio, ella dijo: yo a este le saco cría, este es el amor de mi vida. Y gracias al Señor yo dije lo mismo y estamos felizmente casados. La amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida. Pero recuerdo que un día nos pusimos a hablar y yo le dije: oíste, ¿y cómo eras vos cuando estabas con tu exnovio? Y ella me hizo así, me dijo: yo no quiero hablar de eso. Y le digo la verdad, a mí me empezó a dar rabia. Pregúnteme por qué. Porque yo me la empecé a imaginar. Yo dije: ¿cómo habrá sido ella con ese pelado? Cuando iban por la vía de Las Palmas en Medellín en carro, y yo que bien pobre que era en buseta por allá en Cali, por la 39. Y a mí me empezó a dar como rabia. Pregúnteme por qué me dio rabia. Porque traje una cosa del pasado al presente. Y la mente es tan poderosa que aunque eso está en el pasado, solo con pensarlo en su presente lo puede atormentar a usted. Escúcheme, ese hombre ya no está con mi esposa. ¿Sabe cuál es el presente? El presente es este monumento. Yo soy de ella y ella es mía. Es la mamá de mis hijos. Ella me ama, yo la amo, pero solo pensar en algo del pasado hizo que mi presente se obnubilara, se colocara denso y no pudiera disfrutarlo. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Y eso no es todo. Un día nos pusimos a hablar y ella me dijo: ¿y tú con tu exnovia qué? ¿Cómo eras? Y yo le dije: no, pues yo le decía a ella que estaba bonita. Y me pegó un puño. Mi esposa me dijo: no hables así, pa, y me dio un puño aquí. Yo le dije: ¿por qué estás tan agresivo? Y me dio rabia. Escuche, fue de un momento, la verdad, ni mi esposa es celosa ni yo tampoco. Pero mientras escribí esta predicación recordaba que a veces recordar cosas del pasado le hace mucho daño a tu presente. Cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron, cosas que ya no existen, cosas que quedaron atrás. Pero el solo hecho de recordarlas te pueden hacer revivir cosas que ya no están pasando en tu vida. Mírame a los ojos y escucha lo que hoy Dios te está diciendo a través de la palabra. No traigas cosas de tu pasado a tu presente. Mejor dile: Señor, gracias, porque eso ya pasó, eso ya se quedó en el ayer, y ahora tú tienes algo nuevo y algo mejor para mí, y voy a escribir una nueva y una mejor historia en el nombre de Jesús. Por estar pensando en el ayer, hay gente que no puede disfrutar el ahora. Supere lo que ya pasó y dígale: Señor, suelto eso, porque algo más grande has preparado tú para mí ahora y en mi futuro. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Supérelo ya. Pastor, es que yo invertí una plata en unas pirámides y ahí estoy orando, doblando rodillas para que el de la pirámide me pague. Ese viejo ya gastó toda esa plata. Pero señor pastor, yo tengo fe. Yo tengo fe que él se acuerde del apellido mío. ¿Cuál es el apellido tuyo? Sánchez. Y yo le oro: Señor, atorméntalo, no lo dejes en paz. Que vea la cara mía, que se le aparezca un demonio y lo asuste, le diga: Sánchez, Sánchez. No. Supérelo. Hay gente que por no soltar eso no ha podido ver la bendición de Dios. Pastor, pero es que eso me hizo daño. No, eso no solamente le hizo daño. Hay cosas de su pasado que a usted no le dieron bendiciones, pero sí le dieron lecciones. Y las lecciones también son bendiciones. Porque usted aprende y usted dice: yo esto no lo vuelvo a hacer, yo en esto no me vuelvo a meter, yo en esto no vuelvo a caer. Entonces, en lugar de estar pidiendo que Dios le devuelva lo que usted mismo perdió, mejor dígale: Señor, me quedo con la lección y tú sabrás qué hacer. Yo he pasado por tantas cosas en mi vida en donde hoy le puedo decir: querido hermano, todo lo que he decidido superar, Dios me ha demostrado que lo que el diablo me quitó o lo que yo mismo perdí por mis errores no es ni comparación a lo que Dios le da a aquel que se enfoca, confía en él y hace las cosas de manera correcta. Dios tiene algo nuevo para ti, pero mírame a los ojos. Supera tu pasado, supéralo ya, déjalo atrás y dile: Señor, algo nuevo tú tienes para mí. Vuelvo a decirle lo que dice la palabra. Póngame otra vez el versículo, Isaías 43:18, léalo. Y ahora Dios le dice a su pueblo:
no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Levánteme la mano derecha y tome la palabra en el nombre de Jesús y diga: Dios va a hacer. Fuerte, yo quiero que alguien lo repita con fe. Diga: Dios va a hacer algo nuevo. Alguien dígame amén si lo cree en el nombre de Jesús. Dios va a hacer algo nuevo. Y lo tercero y último que te quiero enseñar en esta primera parte donde hablo del pasado, vamos a recapitular. Son códigos ministeriales. Picar el ojo significa: venga rápido que ya tengo que acabar. Hoy aprendimos qué debemos hacer con nuestro pasado. La Biblia nos habla de que el pasado definitivamente es parte de nuestra historia. Pero hay cosas que están en el ayer que necesitan ser sanas, sobre todo cuando se trata de nuestra familia, sobre todo cuando se trata de nuestro ministerio, sobre todo cuando se trata de las relaciones más importantes de nuestra vida. Hay personas a las cuales hay que perdonar y hay otras a las cuales hay que pedirles perdón. Y tal vez ese perdonar y pedir perdón no significa que vamos a restaurar relaciones que ya no existen. Pero si mientras usted escuchaba esta predicación le repetía en la mente una y otra vez algún nombre, es porque el Espíritu Santo te está guiando a que tienes que perdonar, a que tienes que sacar ese antídoto que rebosa y reposa en su presencia. Eso no vive en nosotros, eso vive en la presencia de Dios. Eso no vive dentro de nuestro corazón. Son contadas las personas que perdonan y piden perdón con facilidad. Porque nuestra familia, nuestra historia y nuestra generación está tan rota y tan dolida que nos es más fácil dar dolor que dar perdón. Nos es más fácil dar resentimiento que dar misericordia. Pero pastor, ¿cómo perdonar al que me ha ofendido? El perdón no viene de nosotros. El perdón viene de Dios, del mismo que conoce tus pecados, del mismo que conoce tus equivocaciones y a pesar de todo te amó y te perdonó, del mismo que cuando te ve te dice: yo no estoy viendo esos errores, yo no estoy viendo el aborto que hiciste cuando eras joven, yo no estoy viendo la persona a la que le quitaste, no estoy viendo la persona a la que dañaste cuando te veo. Estoy viendo una persona perdonada, redimida y cambiada por mi sangre preciosa. Dios sabe perdonar, y si usted no sabe perdonar, tiene que pedirle a Él que le enseñe. Hay que perdonar. Y a veces, como se lo decía hace un instante, el perdón es a otros. Pero ¿sabe qué es peor? Cuando el perdón es a usted mismo. Porque muchas personas dicen: me perdono, pero no se sienten perdonados. Me perdono, pero todavía la culpa los persigue. Tendrás que levantarte una y otra vez, no a creer lo que tú crees de ti, sino a escuchar lo que Dios piensa de ti. Y eso solo lo vas a encontrar a la luz de la palabra, cuando Él dijo: si alguno llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero que entiendas que cuando Dios miraba a Pablo no veía a Saulo, veía a Pablo. Cuando Dios miraba a Pedro no veía a Simón, veía a Pedro. Cuando Dios miraba a Juan no veía a los hijos del trueno, veía a un hombre que se recostaba en su pecho y estaba lleno de amor. Quiero que entiendas que cuando Dios te ve no está viendo tu historia del ayer, está viendo tu presente y lo que va a hacer contigo en el futuro, porque tú eres su hijo y Él te ama. Yo soy padre y he visto las equivocaciones de mis hijos, pero cuando los veo, todo el tiempo estoy diciendo: ¿en qué te vas a convertir? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Jerónimo? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Anita? Porque un papá, aunque conoce las peores equivocaciones de sus hijos, siempre anhela que les vaya bien y siempre los está viendo proyectados. ¿Usted cree que Dios a usted lo está viendo como un fracasado, que un día dejó todo tirado, que un día le dio la espalda a Él, que un día volvió al mundo del que Él mismo lo sacó? Aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y acepta su misericordia en su vida, podrá levantarse y saber que Dios es un buen Padre que te ama, y la gracia y la misericordia siguen vigentes para ayudarte y decirte: sigue, pero no peques más. Es lo único que te pido. Lo segundo que hay que hacer es superar. Hay cosas que por más de que llamemos, peleemos, gritemos, nos aferremos, no van a regresar. Hay cosas que tienes que soltar para que descubras si eran de Dios para tu vida o no lo eran. La razón es esta: cuando sueltas,
lo que es de Dios regresa a ti sin esfuerzo, y lo que no era de Dios jamás regresará. Y eso me duele, pastor. Es mejor que te duela por superar y no que te duela por estar aferrado a algo que solo te está causando dolor y sufrimiento. Yo no sé para quién es esto, pero espero que a alguien Jehová de los ejércitos le esté hablando hoy en este lugar. Pero lo tercero y último que hay que hacer con el pasado es esta belleza. Póngamelo ahí, por favor. Recuerda lo que ha hecho Dios. Quiero que lo lea fuerte, por favor. 1, 2, 3. Recuerda lo que ha hecho Dios. Así empezó Isaías, la cita principal que leímos. El versículo 9 dijo: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Nosotros recordamos con el pasado con mucha facilidad lo malo que nos hicieron, lo malo que nosotros hicimos. Pero qué interesante que Dios dice: ¿por qué en tu pasado, en lugar de estar buscando tanta cosa mala, no encuentras todas las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿Por qué no piensas en todas las bondades que yo te he mostrado? Mientras escribía esta predicación, me acordé de un día que estábamos en la casa. Fue el día donde mi mamá me mandó a fiar a la tienda la comida porque no había para la comida. Algunos han escuchado la historia de don Damián, un paisa. Él es paisa también, pero no por eso yo tengo nada contra los paisas. Estoy casado con una paisa, mi pastor es paisa, pero a don Damián que Dios lo tenga en fuego lento. Y ese mismo día que don Damián hizo eso, de no fiarnos y humillarnos y yo tener que devolverme a la casa sin comida, siendo tan solo un niño, yo me arrodillé porque vi a mi mamá llorar y le dije: Señor, yo casi nunca te he pedido nada a ti, porque me enseñaron a servirte desinteresadamente, porque me enseñaron que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo te pido que por favor nos proveas para la comida. Me paré de mi cuarto, que era el mismo cuarto de mi hermano, de mi hermana, todos dormíamos ahí. Y solo un rato después, aquel largo pasillo de la casa, tocaron la puerta, un timbre. Era un segundo piso. Nosotros vivíamos en un hueco. Allá ni siquiera llegaba la luz del sol, ni de la luna, era un hueco, no venteaba. Tocaron el timbre, yo me voy por el pasillo y cuando abro hay un señor alto, así como el Hijo del Altísimo, alto, con 2 bolsas en la mano, muy bien arreglado. No estaba elegante, pero estaba bien. Y me dice: ¿puedes llamar a tu mamá, por favor? Yo le dije: sí, señor. Me devolví corriendo por el pasillo. Esto no fue una visión, no fue un sueño. Estoy en la presencia de Dios y no puedo mentirte. Llegué hasta allá y le dije: mami, alguien te está buscando. Mi mamá salió conmigo, recuerdo cómo estaba vestida, tenía un chorcito, una blusita de tiras y salió hasta allá. Y lo único que había en el balcón de nuestra casita eran 2 bolsas repletas de comida. Ella bajó porque nosotros vivíamos en el segundo piso atrás de la casa de mi abuela, y para llegar a ese lugar tenías que abrir una reja que tenía 3 candados porque mi abuela creía que nos iban a robar. No teníamos nada y le colocaba 3 candados a esa reja. O sea, yo creo que un ladrón entraba ahí, en lugar de robarnos nos dejaba plata. Y bajamos y mi mamá le dijo a mi abuela: doña Flor, un señor que entró con 2 bolsas. Y mi abuela le dijo: mi hija, esa reja ha estado cerrada todo el tiempo, nadie la ha abierto. Y ese día, el mismo día que don Damián no nos fió, ese mismo día Dios envió su ángel a mi casa y hubo comida sobre la mesa. ¿Sabes qué recordar? Que a veces miramos nuestro presente y decimos: este problema y esta necesidad y esta aflicción. Y hay gente que tiene que mirar hacia atrás porque han estado enfermos y Dios los sanó, porque su hogar estaba a punto de perderse y Dios se los devolvió, porque cuando no había provisión Dios abrió los cielos.
Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, tu alma se va a enfocar en esto. Y es: si Dios estuvo conmigo antes, cuando yo no era nadie y no tenía nada, ¿qué me hace pensar que ahora Dios se va a olvidar de mí? Hoy vengo a decirte, la Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en el pasado fue bueno, en el presente será bueno y en tu futuro será bueno. Confía en Dios. Alguien grite mi amén, por favor. Siéntese con su familia, abre el álbum de las fotos y mírelos con ellos. Sí, ahí cuando usted se hacía ese corte bien feo, así todo encrespado, y siéntese, ponga las fotos cuando usaba esas blusas que parecía usted a Goku con unas puntas aquí. Que eso era lo que estaba de moda cuando los calvos teníamos pelo. Griten amén, mis hermanos. Grite amén, varón. Eso, aleluya. Aleluya. ¿Quién más? No, usted está bien. Mire las fotos. Entradas, mijo, vamos. Más entradas que Medellín. Eso. Siéntese y mire y recuerde. En estos días lo hice con mis hijos. Y había una fotito donde Anita tenía su manito quebrada porque chiquitica se nos fracturó un bracito. Y yo le empecé a contar y yo le decía: mi amor, cuando se te quebró tu bracito, yo era el que te llevaba a las citas médicas. Y ella me dice: sí, papi. Yo le dije: sí, tú ibas conmigo. Y a veces me miraban mal porque la gente, ¿qué pensará? ¿Cómo descuido a la gordita? La dejo. Pero Dios sabe que siempre te cuidamos. Fue un accidente de algo que sucedió, pero papi estaba contigo. Miraba las fotos cuando venía yo a los paseos con mi esposa. Miraba las fotografías cuando yo me colocaba mi ropita y caminaba para ir a la iglesia por horas. Encontré una fotografía cuando yo tenía 14 años y recordé cómo en esa época yo vendía perros y hamburguesas en un puesto de la ciudad. Terminaba a las 4 de la mañana, a esa hora iba, lavaba el carrito, lavaba todos los tarros, los organizaba en el apartamento de la dueña del negocio y a caminar por cuadras. Llegar a mi casa, dormir un par de horas, levantarme, planchar la ropa, irme para estar a las 9 de la mañana sentado en la batería tocándole al Señor. Cuando recuerdas tu pasado con alegría y con gratitud, te das cuenta que Dios no solamente llegó ahora, Dios ha estado siempre contigo, siempre a tu lado. Le conté a mi hija la historia y ella se puso a llorar. Dijo: papito, ¿usted por qué le tocó tan duro? No llore. Te lo estoy contando, mi amor, para que sepas que papito Dios nos ama tanto, que siempre ha estado con nosotros y siempre estará de nuestro lado. Queridos hermanos, si usted busca en su pasado, a usted el COVID debió matarlo y usted está vivo porque Dios es bueno y es fiel. Hay gente aquí que lo perdió todo, perdió su trabajo, perdió su negocio, y Jehová no los desamparó, Jehová no los abandonó. La mano de Dios estuvo siempre contigo. Querido hermano, ¿qué hay que hacer con tu pasado? Hay que sanar lo que está pendiente, hay que superar lo que quedó atrás y hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No permitas que tu pasado sea un tormento. Mejor, permite que sea el escenario donde tú puedas ver lo que fue tu vida sin Dios, lo que fue tu vida en la manifestación de Dios en el ayer, y recuerda que Él tiene cosas mayores y cosas mejores para ti. Si alguien me está entendiendo, levante las manos y diga un fuerte amén y dígale: Señor, tú eres Dios de mis temporadas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Y te voy a invitar que levantes tus manos bien en alto. Y en esta primera palabra, en este primer momento, donde Dios nos habla del pasado, donde la Biblia nos dice qué deberíamos hacer con el ayer, quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú debes hacer. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú necesitas hacer en este instante. Y dile: Señor, ¿a quién debo sanar? ¿A quién debo perdonar? Vamos, abre tu boca y díselo. ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo, Señor, llevarle mi misericordia o mostrarle la misericordia tuya? Padre celestial, ¿cuáles son las cosas que debo sanar? Abre tu boca y pídeselo al Espíritu Santo. Y dile: Dios, hoy en tu nombre y por tu bondad te pido, muéstrame, porque quiero sanar las deudas del pasado.
Pero no solamente esto, sino dile: Señor, muéstrame qué es lo que debo superar. ¿Cuáles son esas cosas del ayer que cada vez que traigo a mi mente en el presente me atormentan? Y se me ha olvidado que tú tienes cosas nuevas y mejores para nosotros. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que con tu gracia y tu misericordia nos perdones y nos levantes. Y por último, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Que alguien abra su boca y le dé gracias al Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias. Pero dale gracias a Dios. Dile: gracias porque tú permitiste que mis hijos nacieran. Gracias porque tú me guardaste, Señor, en el peor momento de mi vida. Abre tu boca y dale gracias por esa vez que te diagnosticaron esa enfermedad y de esa enfermedad Dios te levantó. Dale gracias al Señor por esa vez que te quebraste financieramente, pero nunca faltó el pan sobre tu mesa. Dale gracias al Señor por el día que Él llegó a tu vida, te perdonó, te levantó y te redimió. Dile: gracias, Señor, porque a veces se me olvida que tú has estado siempre a mi lado, que tu misericordia y tu bondad no nos desamparan. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús en esta preciosa y hermosa mañana. Acabas de escuchar una preciosa palabra que hace parte de una serie donde estaremos por las próximas semanas hablando de estos tres temas: qué hacer con mi pasado, qué hacer con mi presente y cómo vivir, cómo proyectar nuestro futuro. Pero esta primera predicación, ¿qué hacer con tu pasado?, le pido al Señor que haya hablado a tu vida de una manera clara y específica. A través de este mensaje aprendimos tres cosas: que hay cosas de nuestro pasado que tienen que sanarse y el único antídoto para sanar el pasado es el perdón. Si usted tal vez siente que hay alguien a quien necesita perdonar, o tal vez perdonarse usted mismo, escriba esto en los comentarios. Digas: Dios, ayúdame a sanar mi pasado. Escríbalo ahí. Haga de este comentario una oración. Pero también aprendimos que hay cosas del pasado que hay que superarse. Cosas que ya no podemos cambiar. Cosas que no podemos regresar el tiempo para evitar que sucedan. Simplemente sucedieron y ahí están. Esas cosas deben ser superadas. Por eso quiero que escribas y le digas, si tal vez tú encontraste algo de eso en tu historia, dile: Señor, ayúdame a superar mi pasado. Pero lo último que aprendimos, y fue precioso, es que si por algo debemos mirar hacia atrás, es para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si hay una motivación para mirar hacia el ayer, es para encontrar que cuando no teníamos nada, Dios estuvo con nosotros, que de enfermedades tremendas Él nos levantó, que en momentos de dificultad su mano de favor nunca se acortó para con nosotros. Y por eso es importante ser siempre agradecidos y confiar en que Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Quisiera terminar entonces haciendo una oración por ti y que le pidamos al Señor que esta palabra quede atesorada en nuestras vidas y nada ni nadie la robe de ese lugar. Ore conmigo y dígale: Señor, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme enseñado a través de tu palabra. Te pido con todo mi corazón que mi pasado pueda ser sanado, superado, pero también que pueda saber que tú siempre has estado con nosotros. Oro por cada persona que viendo este mensaje dice: gracias Dios porque hoy me has hablado. Oro por cada persona que viendo esta predicación dice: esto era lo que yo necesitaba escuchar. Te pido, Padre Celestial, que nada ni nadie robe y arrebate la semilla que tú has puesto hoy en sus corazones. Te damos gracias porque tú siempre nos oyes y siempre nos levantas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre te invito, si esta palabra tocó tu corazón y tu vida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que todas las notificaciones te puedan llegar. Comparte este mensaje con alguien más. Si esta palabra bendijo tu vida, déjanos un comentario. ¿Desde qué ciudad la ves? ¿Qué horas son en el momento que lo estás viendo? ¿Cuál es la fecha? Incluso puedes dejarlo también. Y si tienes una petición de oración, escríbela porque queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides prepararte para la segunda parte de esta predicación: ¿qué hacer con mi presente? Que Dios te bendiga.
Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema supremamente extenso y no lo voy a poder abarcar en una sola predicación. Lo voy a hacer en 3 predicaciones. Hoy vamos a hablar de la primera. Y es un tema muy especial y muy importante. La razón es esta. El ser humano hoy por hoy vive en un constante estado de caos cuando se trata de pensar en lo que fue nuestro pasado, cuando se trata de mirar lo que está haciendo nuestro presente y cuando se trata de proyectar lo que viene hacia nuestro futuro. Es más, cuando una persona es altamente atormentada por el ayer y dice: pastor, es que usted no sabe lo que yo me equivoqué, no sabe lo que yo hice, a veces me persigue la culpa, el señalamiento, tengo cosas del ayer que yo no quiero que salgan a la luz. Eso puede generar en la vida exceso de pasado, da como resultado en muchos casos depresión. Y cuando la ansiedad es hacia el futuro y entonces estamos preocupados: ¿y cómo voy a pagar el semestre de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi hogar? ¿Y qué va a pasar con mi ministerio? ¿Y qué va a pasar con mis proyectos? Esa abundancia de futuro es conocida también como ansiedad. Pero cuando eso se revuelca y hay mucho pasado y hay mucho futuro, el presente entra en caos y aparece el famoso estrés. Y hay gente que no está tranquila. Cuando mira hacia atrás no encuentra paz. Cuando mira a su presente no encuentra paz. Y cuando mira hacia el futuro tampoco. Hoy le voy a mostrar a través de la palabra un versículo en el que Dios habló de todo. Me sorprendió leer un profeta en el que veo que para Dios los tiempos siempre están presentes: el pasado, el presente y el futuro. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, por favor, capítulo 46, versículos 9 al 13. Leeré en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el qué. ¿Puedo predecir qué? El futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Versículo 11. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que yo le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Versículo 12. Escúchame, pueblo terco, tú que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificarlo todo. Y escucha esto: no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Amén y amén. Qué interesante que en este texto Dios habla de todo. Habla del pasado y dice: no traigan a memoria lo que pasó ayer, no permitan que lo que sucedió en el pasado les haga daño, más bien recuerden todo lo bueno que yo he hecho por ustedes. También dice: soy el único que puede predecir el futuro. Y al final dice: voy a poner en orden su vida, pero no en el futuro, lo voy a hacer ahora mismo, en el presente. Dios es Dios de temporadas. Dios es Dios de nuestros tiempos. Él es nuestro Señor. Y estoy seguro que luego de esta palabra en su corazón usted va a tener sanidad y va a tener paz en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y hoy empiezo con este tema: ¿qué hacer con el pasado? Por favor, repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué hacer con el pasado? Pastor, ¿cómo afrontar un capítulo que ya pasó? ¿Cómo vivir entendiendo que hay cosas que están en el ayer y que no podemos cambiar? ¿Cómo vivir comprendiendo que hay experiencias, cosas que tuvimos o cosas que nos faltaron? Y muchas veces estas experiencias empiezan a traer consecuencias a nuestro hoy, a nuestro ahora. ¿Cuántos padres? Yo soy padre de 2 hijos. Tengo 2 hijos preciosos. Salieron igualitos a Lorenita, gracias al Señor. Y amo profundamente a mis hijos, pero cuando veo hacia el pasado, a veces digo: ¿yo por qué no hice esto con mis hijos? ¿O por qué hice esto con ellos?
¿Por qué le exigí a mi hijo mayor tanto cuando era tan solo un niño? ¿Por qué en ese amor de padre que tenía y con esas ganas de disciplinarlo y de instruirlo, a veces se me olvidaba que era un niño y lo trataba como si fuera un adulto, un jovencito? Y miro hacia el pasado y a veces digo, ¿por qué no fui más inteligente? Algunos saben que yo tuve una época en mi vida en la que fui muy mal administrador. Y cuando miraba hacia el pasado, a veces me sentía culpable, porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si en lugar de administrar tan mal, yo me hubiera ido a un proyecto de vivienda, esos que venden en planos, y en lugar de haber gastado mi dinero en otras cosas, hubiera ahorrado? Hoy tendría por lo menos 1 o 2 apartamenticos. ¿No le ha sucedido alguna vez que cuando usted mira hacia atrás se lamenta y algunos hasta se sienten culpables porque dicen, pastor, si yo hubiera sido más sabio, si yo hubiera sido más inteligente, si yo hubiera escuchado más a Dios, mi presente no estaría tan colapsado por los errores de mi pasado? Pero hoy te quiero mostrar 3 cosas que la Biblia nos enseña que debemos hacer con el pasado. Y la primera de ellas es esta. Para los que están tomando nota, lo felicito. Escríbalo, colóquelo ahí en los comentarios o ahí en sus apuntes. Y es esto: primero, sana lo que quedó pendiente. Repítalo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Sana lo que quedó pendiente. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué es tan importante la sanidad? Míreme a los ojos y escuche. Para Dios es importante que las cuentas del pasado estén saldadas. Para Dios es importante que aquellos pendientes del ayer delante de su presencia estén al día. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios va a subir a una persona a un nuevo nivel, primero le sana el pasado, para que el pasado nunca le vaya a frenar el presente y mucho menos frenarle su futuro. Yo veo la historia de Jacob y veo la historia de Esaú. La Biblia dice que por razones de problemas familiares ellos se separaron. Jacob se va a trabajar a la casa de su tío, el tramposo Labán, y Esaú se queda con su padre Isaac. Y dice la palabra del Señor que en medio de esta separación a Jacob le va difícil, le toca una vida complicada. Su tío es un tramposo, lo engaña por 14 años, lo hace trabajar más de la cuenta. Cuando Jacob dice, ya yo quiero irme, por favor dame mi libertad, lo pone a trabajar, le dice, págame al menos algo, yo nunca te he cobrado nada. Y a pesar de eso lo sigue estafando. Pero lo tremendo es que en medio de los procesos del pasado, muchos de nosotros decidimos reconstruirnos. Y aquí hay gente que aunque falló en el ayer, se ha esforzado en su presente por tener una mejor historia. ¿Cuántos dicen amén? Y han dicho, pastor, tal vez no tuve un papá, pero me pude superar. Tal vez no tuve una mamá, pero me pude superar. Tal vez cometí errores en el ayer, pero me he podido levantar poco a poco. Y ahora que conozco al Señor, sí que más, porque siento que mi vida puede volver a florecer. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. A pesar de que su tío lo trató de engañar, Dios hizo que a Jacob le fuera bien. La razón es esta: aunque hemos tenido un pasado difícil, quien decide hacer las cosas de manera correcta se va a levantar en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy aquí. Pero escuche esto: cuando finalmente Jacob tiene su bendición y sale de la casa de su tío con sus esposas, con sus hijos, dice la palabra que Dios se le aparece en Padán Aram. El ángel del Señor viene sobre él. Y en ese momento Jacob dice, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y en medio de esa situación, Jacob estaba tan angustiado. Pero pregúnteme por qué estaba angustiado. No, con más chisme, pregúnteme por qué. Porque él sabía que tenía que regresar a la tierra donde vivía su hermano. Escuche esto: Jacob, aunque se estaba reconstruyendo, tenía una cuenta pendiente en su pasado. Y esa cuenta pendiente era con su hermano. El mismo aquel en el pasado le había quitado la primogenitura. Sí, hay un acuerdo entre ellos, pero todos sabemos que Jacob finalmente, por instrucción de su mamá, termina engañando a su propio padre, termina engañándolos a ellos para quedarse con la bendición que no le pertenecía. Y escuche esto: quieran o no, tenían que volverse a encontrar. Algunos podrían decir, pero Dios, ¿por qué no lo levantó y no lo bendijo? Porque para Dios es importante que las cuentas del pasado se salden. ¿Y cómo se sanan? Escuche bien: el único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón.
Así no diga amén. Así es. El único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón. No hay otra manera. No es el tiempo, no es el olvido, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de país, porque conozco gente que se cambia de país y el tormento de su pasado los visita en la almohada donde duermen en otra tierra. ¿Por qué razón? Porque lo único que sana mi pasado es el perdón. Mientras no haya perdón, no habrá sanidad. Y a veces el perdón tienes que dárselo a alguien que en tu pasado te agravó, te quitó, te hirió, te hizo daño. Y tú dices, pastor, pero es que no quiero hacerlo. Pero mientras no lo hagas, tu pasado seguirá atormentándote. Hace un tiempo, hace muchos años, yo necesitaba comprarme un celular. Y en ese momento mi única opción para comprarme un celular era ir a una de estas tiendas de telefonía para comprarlo a cuotas e irlo pagando. Entonces yo fui a una de ellas, no le voy a dar publicidad, pero fui a una de ellas. Llegué a ese lugar y dije, yo quiero comprarme un celular. En aquel tiempo los asesores te hacían todo y al final tú ibas a la caja y ahí en la caja pagabas y estaba todo hecho. Entonces me dijo, claro, ¿cuál celular quiere? Hicimos todo. Escogí el celular, escogí el color, yo estaba feliz como cuando usted ya va a comprar algo y se lo van a entregar ahí mismito. Y luego me dice, ahora pase a la caja y pague. Y cuando voy a la caja, la muchacha de la caja me pidió la cédula y me dice, qué pena, usted no puede comprarle el celular. Y yo le dije, ¿por qué? Porque aquí usted tiene una deuda. ¿Usted alguna vez tuvo un plan con nosotros? Y yo le dije, sí. Pues resulta que usted no pagó la suma de 70 pesos. Escúcheme, 70 pesos. No dije 70,000, dije 70 pesos. Y han pasado años y años y ahora debe 450 pesos. Y entonces, pues por eso no puede comprarse el celular. Yo, diablo mentiroso, es una moneda de 500, yo la pago ya. Me dijo, no, tiene que pagar y tiene que esperar porque usted tiene un reporte de que usted nunca pagó. Qué tremendo que en la vida, aún las cosas pequeñas que no se saldan del ayer, te pueden estropear tu presente. Y hay tanta gente que ha subestimado conversaciones con familiares que se quedaron en el pasado y que dicen, yo no necesito hablarle a ese hombre, no necesito hablarle a esa mujer, no necesito hablarle a mi hermano, no necesito hablarle a mi hermana, a mí Dios me va a bendecir, porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recogerá el Señor. Ese versículo no es para gente resentida, ese versículo es para gente que ha intentado todo pero no ha podido. Hoy vengo a decirte, si quieres ver la bendición de Dios en tu presente y en tu futuro, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que te robaron, perdona a aquellos que te hicieron daño, que lo que el hombre te quitó no es ni comparación a lo que Jehová te puede dar. Pero tu tarea no es cambiarlos a ellos, tu tarea es sanar tu presente. Gríteme amén si me está entendiendo. Sánalo, 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 arregla las cosas que están en el ayer. Sanar no significa que vamos a volver a ser uña y mugre como éramos antes. Sanar no significa que tenemos que volver a vivir juntos como en algún momento lo hicimos. Sanar no significa que simplemente vamos a estar como si nada hubiera pasado. Sanar significa que esa culpa, que ese señalamiento, que ese rencor simplemente pasa a un segundo plano y sigo adelante mi vida, que te puedo mirar con paz, que te puedo mirar con tranquilidad. Y recuerde que el antídoto del perdón se tiene que echar todas las veces que sean necesarias hasta que haya sanidad. A veces nosotros decimos, pastor, pero es que yo le dije que lo perdonaba y todavía me da rabia. Pues claro, es normal, porque el perdón es terapéutico. Cuanto más lo repites, cuanto más lo das, más te vas a sanar. Cuanto peor fue la herida, más tiempo a veces demandará la sanidad. Pero no pretendas decirle a alguien de tu pasado, te perdono, y que las cosas queden arregladas de manera automática. A veces tendrás que repetirle, te perdono, todos los días, hasta que tu mente codifique que lo que era resentimiento en ti ahora es sanidad. Iglesia, vine a decirte, tu pasado no tiene por qué seguirte atormentando. Y eso es cuando es otro el que te hizo daño. Pero hay gente que el mayor tormento de su pasado no está en otros, sino en ellos mismos. Y eso se llama culpabilidad. Cuando tú mismo te das tan duro, cuando tú mismo dices, yo por qué no estudié,
¿por qué me casé tan rápido? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui tan desordenado? ¿Por qué no le mostré amor a mis hijos? ¿Por qué no le mostré amor a mi hogar? Y no es la gente la que te ataca, eres tú mismo, es tu propia mente la que te atormenta. Y esa culpabilidad es tan poderosa que te hace creer que por eso es que te va mal, que por eso Dios no te puede amar, que por eso Dios no te puede levantar, que por eso estás condenado a vivir sufriendo y a vivir mal. Pero hoy vine a decirte, cuando Dios te perdonó, Él no te está mirando con los pecados del ayer. El día que Dios te lavó con su sangre poderosa, te está viendo como un hijo renovado y como un hijo transformado. Y el único código que Dios dio para aquel que se equivocó es este: vete y no peques más. Tu tarea es no caer en lo mismo que antes caíste. Tu tarea es mantenerte en integridad hoy. Pero si Dios te perdonó, levanta tu cabeza y dile: Señor, con tu perdón y con tu misericordia volveré a empezar en el nombre de Jesús. El mundo te dice que es tarde, el mundo te dice que no hay nada que hacer, pero yo tengo un Dios que cuando alguien le cree va a ver milagros y maravillas en su vida. Díganme amén en el nombre de Jesús. Si Él no te culpa, no te culpes tú tampoco. Recibe su perdón y recibe su misericordia. Pero no solamente tenemos que sanar lo que quedó pendiente con el pasado, hay otra cosa que tenemos que hacer. Ahí va a aparecer, y es superar. Segundo, colóquemelo ahí por favor. Supere lo que ya pasó. Repítalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Hermanos, hay cosas que se sanan, pero hay otras que se tienen que superar. Otra vez, hay cosas que se sanan. Diga conmigo, se sanan. No, más fuerte, diga, se sanan. Pero hay otras que se tienen que superar. ¿Qué se sana? Lo que usted sabe que tiene que ser reparado. En este caso, un familiar, una herida, algo que sucedió. Pero hay otras cosas que por más de que usted llore, se lamente, grite, haga cuentas, pelee con Dios, pelee con el diablo, amordaza cuanto demonio se le ocurra y todo lo que quiera, usted ya no las va a poder cambiar. Hay cosas que usted tiene que superar. Hay cosas las cuales usted tiene que cruzar la página y decir: ya lo perdí, ya se fue, no va a regresar. No hay nada que humanamente yo pueda hacer. Mientras usted se aferre a su pasado y no lo suelte, nunca tendrá espacio para recibir lo nuevo que Dios le va a dar. Mientras usted se aferre a situaciones, historias, personas de su pasado, que usted sabe que ahí no hay nada que hacer, pero internamente usted cree que sí va a suceder, mientras que no sueltes eso, Dios no te va a mostrar las nuevas cosas que tiene para ti. En la vida hay que aprender a superar. En la vida hay que aprender a cruzar la página y decir: Señor, si esto se fue, si esto no está, si esto es de mi ayer, no voy a permitir que siga afectando mi presente, no voy a permitir que me siga haciendo daño, porque cuanto más mires el ayer, menos podrás enfocarte en lo nuevo que Dios tiene para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén por favor en esta mañana. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 lo siguiente: y ahora, dice Dios a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. A veces nosotros somos tan obstinados con el ayer, somos tan obstinados con cosas de nuestro pasado. Y el problema es que todas las veces que traes el pasado a tu presente te lo puede atormentar. Déjenme darles un ejemplo. Mi esposa y yo, antes de casarnos, teníamos cada uno una relación sentimental. Ella estaba enamorada, tenía un novio, y yo también tenía una novia. El problema es que el novio de mi esposa era paisa, como ella, y la mía era caleña, como yo. Entonces ella estaba enamorada de su novio y yo estaba enamorado de mi novia. Era antes de que nos conociéramos. Y ella en sus planes, yo me imagino que ella se imaginó hacer su vida con él, y yo me imaginé hacer la vida con la muchacha esta con la que yo estaba. Pero gracias al Señor, esa relación no funcionó y la mía tampoco.
Y Dios nos encontró así en el camino, y cuando ella me vio, ella dijo: yo a este le saco cría, este es el amor de mi vida. Y gracias al Señor yo dije lo mismo, y estamos felizmente casados. La amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida. Pero recuerdo que un día nos pusimos a hablar y yo le dije: oíste, ¿y cómo eras vos cuando estabas con tu exnovio? Y ella me hizo así, me dijo: yo no quiero hablar de eso. Y le digo la verdad, a mí me empezó a dar rabia. Pregúnteme por qué. Porque yo me la empecé a imaginar. Yo dije: ¿cómo habrá sido ella con ese pelado? Cuando iban por la vía de Las Palmas en Medellín en carro, y yo que bien pobre que era en buseta por allá en Cali, por la 39. Y a mí me empezó a dar como rabia. Pregúnteme por qué me dio rabia. Porque traje una cosa del pasado al presente. Y la mente es tan poderosa que aunque eso está en el pasado, solo con pensarlo en su presente lo puede atormentar a usted. Escúcheme, ese hombre ya no está con mi esposa. ¿Sabe cuál es el presente? El presente es este monumento. Yo soy de ella y ella es mía. Es la mamá de mis hijos. Ella me ama, yo la amo. Pero solo pensar en algo del pasado hizo que mi presente se obnubilara, se colocara denso y no pudiera disfrutarlo. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Y eso no es todo. Un día nos pusimos a hablar y ella me dijo: ¿y tú con tu exnovia qué? ¿Cómo eras? Y yo le dije: no, pues yo le decía a ella que estaba bonita. Y me pegó un puño. Mi esposa me dijo: no hables así, pa, y me dio un puño aquí. Yo le dije: ¿por qué estás tan agresivo? Y me dio rabia. Escuche, fue de un momento, la verdad, ni mi esposa es celosa ni yo tampoco. Pero mientras escribí esta predicación recordaba que a veces recordar cosas del pasado le hace mucho daño a tu presente. Cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron, cosas que ya no existen, cosas que quedaron atrás. Pero el solo hecho de recordarlas te pueden hacer revivir cosas que ya no están pasando en tu vida. Mírame a los ojos y escucha lo que hoy Dios te está diciendo a través de la palabra. No traigas cosas de tu pasado a tu presente. Mejor dile: Señor, gracias, porque eso ya pasó, eso ya se quedó en el ayer, y ahora tú tienes algo nuevo y algo mejor para mí. Y voy a escribir una nueva y una mejor historia en el nombre de Jesús. Por estar pensando en el ayer, hay gente que no puede disfrutar el ahora. Supere lo que ya pasó y dígale: Señor, suelto eso, porque algo más grande has preparado tú para mí ahora y en mi futuro. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Supérelo ya. Pastor, es que yo invertí una plata en unas pirámides y ahí estoy orando, doblando rodilla para que el de la pirámide me pague. Ese viejo ya gastó toda esa plata. Pero señor pastor, yo tengo fe. Yo tengo fe que él se acuerde del apellido mío. ¿Cuál es el apellido tuyo? Sánchez. Y yo le oro: Señor, atorméntalo, no lo dejes en paz. Que vea la cara mía, que se le aparezca un demonio y lo asuste, le diga: Sánchez, Sánchez. No, supérelo. Hay gente que por no soltar eso no ha podido ver la bendición de Dios. Pastor, pero es que eso me hizo daño. No, eso no solamente le hizo daño. Hay cosas de su pasado que a usted no le dieron bendiciones, pero sí le dieron lecciones. Y las lecciones también son bendiciones. Porque usted aprende, usted dice: yo esto no lo vuelvo a hacer, yo en esto no me vuelvo a meter, yo en esto no vuelvo a caer. Entonces, en lugar de estar pidiendo que Dios le devuelva lo que usted mismo perdió, mejor dígale: Señor, me quedo con la lección y tú sabrás qué hacer. Yo he pasado por tantas cosas en mi vida en donde hoy le puedo decir: querido hermano, todo lo que he decidido superar, Dios me ha demostrado que lo que el diablo me quitó o lo que yo mismo perdí por mis errores no es ni comparación a lo que Dios le da a aquel que se enfoca, confía en él y hace las cosas de manera correcta. Dios tiene algo nuevo para ti, pero mírame a los ojos. Supera tu pasado, supéralo ya, déjalo atrás y dile: Señor, algo nuevo tú tienes para mí. Vuelvo a decirle lo que dice la palabra. Póngame otra vez el versículo, Isaías 43:18, léalo. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Levánteme la mano derecha y tome la palabra en el nombre de Jesús y diga: Dios va a hacer fuerte. Yo quiero que alguien lo repita con fe. Diga: Dios va a hacer
algo nuevo. Alguien dígame amén si lo cree en el nombre de Jesús. Dios va a hacer algo nuevo. Y lo tercero y último que te quiero enseñar en esta primera parte donde hablo del pasado, vamos a recapitular. Son códigos ministeriales. Picar el ojo significa venga rápido que ya tengo que acabar. Hoy aprendimos qué debemos hacer con nuestro pasado. La Biblia nos habla de que el pasado definitivamente es parte de nuestra historia. Pero hay cosas que están en el ayer que necesitan ser sanas, sobre todo cuando se trata de nuestra familia, sobre todo cuando se trata de nuestro ministerio, sobre todo cuando se trata de las relaciones más importantes de nuestra vida. Hay personas a las cuales hay que perdonar y hay otras a las cuales hay que pedirles perdón. Y tal vez ese perdonar y pedir perdón no significa que vamos a restaurar relaciones que ya no existen. Pero si mientras usted escuchaba esta predicación le repetía en la mente una y otra vez algún nombre, es porque el Espíritu Santo te está guiando a que tienes que perdonar, a que tienes que sacar ese antídoto que rebosa y reposa en su presencia. Eso no vive en nosotros, eso vive en la presencia de Dios. Eso no vive dentro de nuestro corazón. Son contadas las personas que perdonan y piden perdón con facilidad. Porque nuestra familia, nuestra historia y nuestra generación está tan rota y tan dolida que nos es más fácil dar dolor que dar perdón. Nos es más fácil dar resentimiento que dar misericordia. Pero pastor, ¿cómo perdonar al que me ha ofendido? El perdón no viene de nosotros. El perdón viene de Dios, del mismo que conoce tus pecados, del mismo que conoce tus equivocaciones y a pesar de todo te amó y te perdonó, del mismo que cuando te ve te dice: yo no estoy viendo esos errores, yo no estoy viendo el aborto que hiciste cuando eras joven, yo no estoy viendo la persona a la que le quitaste, no estoy viendo la persona a la que dañaste cuando te veo. Estoy viendo una persona perdonada, redimida y cambiada por mi sangre preciosa. Dios sabe perdonar, y si usted no sabe perdonar, tiene que pedirle a Él que le enseñe. Hay que perdonar. Y a veces, como se lo decía hace un instante, el perdón es a otros. Pero ¿sabe qué es peor? Cuando el perdón es a usted mismo. Porque muchas personas dicen me perdono, pero no se sienten perdonados. Me perdono, pero todavía la culpa los persigue. Tendrás que levantarte una y otra vez, no a creer lo que tú crees de ti, sino a escuchar lo que Dios piensa de ti. Y eso solo lo vas a encontrar a la luz de la palabra, cuando Él dijo: si alguno llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero que entiendas que cuando Dios miraba a Pablo no veía a Saulo, veía a Pablo. Cuando Dios miraba a Pedro no veía a Simón, veía a Pedro. Cuando Dios miraba a Juan no veía a los hijos del trueno, veía a un hombre que se recostaba en su pecho y estaba lleno de amor. Quiero que entiendas que cuando Dios te ve no está viendo tu historia del ayer, está viendo tu presente y lo que va a hacer contigo en el futuro, porque tú eres su hijo y Él te ama. Yo soy padre y he visto las equivocaciones de mis hijos, pero cuando los veo, todo el tiempo estoy diciendo: ¿en qué te vas a convertir? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Jerónimo? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Anita? Porque un papá, aunque conoce las peores equivocaciones de sus hijos, siempre anhela que les vaya bien y siempre los está viendo proyectados. ¿Usted cree que Dios a usted lo está viendo como un fracasado, que un día dejó todo tirado, que un día le dio la espalda a Él, que un día volvió al mundo del que Él mismo lo sacó? Aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y acepta su misericordia en su vida, podrá levantarse y saber que Dios es un buen Padre que te ama, y la gracia y la misericordia siguen vigentes para ayudarte y decirte: sigue, pero no peques más. Es lo único que te pido. Lo segundo que hay que hacer es superar. Hay cosas que por más de que llamemos, peleemos, gritemos, nos aferremos, no van a regresar. Hay cosas que tienes que soltar para que descubras si eran de Dios para tu vida o no lo eran. La razón es esta: cuando sueltas, lo que es de Dios regresa a ti sin esfuerzo, y lo que no era de Dios jamás regresará. Y eso me duele, pastor. Es mejor que te duela por superar y no que te duela por estar aferrado a algo que solo te está causando dolor y sufrimiento.
Yo no sé para quién es esto, pero espero que alguien, Jehová de los ejércitos, le esté hablando hoy en este lugar. Pero lo tercero y último que hay que hacer con el pasado es esta belleza. Póngamelo ahí, por favor. Recuerda lo que ha hecho Dios. Quiero que lo lea fuerte, por favor. 1, 2, 3. Recuerda lo que ha hecho Dios. Así empezó Isaías, la cita principal que leímos. El versículo 9 dijo: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Nosotros recordamos con el pasado con mucha facilidad lo malo que nos hicieron, lo malo que nosotros hicimos. Pero qué interesante que Dios dice: ¿por qué en tu pasado, en lugar de estar buscando tanta cosa mala, no encuentras todas las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿Por qué no piensas en todas las bondades que yo te he mostrado? Mientras escribía esta predicación, me acordé de un día que estábamos en la casa. Fue el día donde mi mamá me mandó a fiar a la tienda la comida, porque no había para la comida. Algunos han escuchado la historia de don Damián, un paisa. Él es paisa también, pero no por eso yo tengo nada contra los paisas. Estoy casado con una paisa, mi pastor es paisa, pero a don Damián, que Dios lo tenga en fuego lento. Y ese mismo día que don Damián hizo eso, de no fiarnos y humillarnos, y yo tener que devolverme a la casa sin comida, siendo tan solo un niño, yo me arrodillé porque vi a mi mamá llorar y le dije: Señor, yo casi nunca te he pedido nada a ti, porque me enseñaron a servirte desinteresadamente, porque me enseñaron que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo te pido que por favor nos proveas para la comida. Me paré de mi cuarto, que era el mismo cuarto de mi hermano, de mi hermana, todos dormíamos ahí. Y solo un rato después, aquel largo pasillo de la casa, tocaron la puerta, un timbre. Era un segundo piso. Nosotros vivíamos en un hueco. Allá ni siquiera llegaba la luz del sol, ni de la luna, era un hueco, no venteaba. Tocaron el timbre, yo me voy por el pasillo y cuando abro hay un señor alto, así como el Hijo del Altísimo, alto, con 2 bolsas en la mano, muy bien arreglado. No estaba elegante, pero estaba bien. Y me dice: ¿puedes llamar a tu mamá, por favor? Yo le dije: sí, señor. Me devolví corriendo por el pasillo. Esto no fue una visión, no fue un sueño. Estoy en la presencia de Dios y no puedo mentirte. Llegué hasta allá y le dije: mami, alguien te está buscando. Mi mamá salió conmigo, recuerdo cómo estaba vestida, tenía un chorcito, una blusita de tiras, y salió hasta allá. Y lo único que había en el balcón de nuestra casita eran 2 bolsas repletas de comida. Ella bajó porque nosotros vivíamos en el segundo piso atrás de la casa de mi abuela, y para llegar a ese lugar tenías que abrir una reja que tenía 3 candados porque mi abuela creía que nos iban a robar. No teníamos nada y le colocaba 3 candados a esa reja. O sea, yo creo que un ladrón entraba ahí, en lugar de robarnos nos dejaba plata. Y bajamos y mi mamá le dijo a mi abuela: doña Flor, un señor que entró con 2 bolsas. Y mi abuela le dijo: mi hija, esa reja ha estado cerrada todo el tiempo, nadie la ha abierto. Y ese día, el mismo día que don Damián no nos fió, ese mismo día Dios envió su ángel a mi casa y hubo comida sobre la mesa. ¿Sabes qué recordar? Que a veces miramos nuestro presente y decimos: este problema y esta necesidad y esta aflicción. Y hay gente que tiene que mirar hacia atrás, porque han estado enfermos y Dios los sanó, porque su hogar estaba a punto de perderse y Dios se los devolvió, porque cuando no había provisión Dios abrió los cielos. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, tu alma se va a enfocar en esto, y es: si Dios estuvo conmigo antes cuando yo no era nadie y no tenía nada, ¿qué me hace pensar que ahora Dios se va a olvidar de mí? Hoy vengo a decirte: la Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en el pasado fue bueno, en el presente será bueno y en tu futuro será bueno. Confía en Dios. Alguien grite mi amén, por favor. Siéntese con su familia,
abre el álbum de las fotos y mírelos con ellos. Sí, ahí cuando usted se hacía ese corte bien feo, así todo encrespado, y siéntese, ponga las fotos. Cuando usaba esas blusas que parecía usted a Goku con unas puntas aquí, que eso era lo que estaba de moda. Cuando los calvos teníamos pelo. Griten amén, mis hermanos. Grite amén, varón. Eso, aleluya. Aleluya. ¿Quién más? No, usted está bien. Mire las fotos. Entradas, mi hijo. Vamos, más entradas que Medellín. Eso. Siéntese y mire y recuerde. En estos días lo hice con mis hijos. Y había una fotito donde Anita tenía su manito quebrada porque chiquitica se nos fracturó un bracito. Y yo le empecé a contar y yo le decía: mi amor, cuando se te quebró tu bracito, yo era el que te llevaba a las citas médicas. Y ella me dice: sí, papi. Yo le dije: sí, tú ibas conmigo. Y a veces me miraban mal porque la gente, ¿qué pensará? ¿Cómo descuidó a la gordita? La dejó. Pero Dios sabe que siempre te cuidamos. Fue un accidente de algo que sucedió, pero papi estaba contigo. Miraba las fotos cuando venía yo a los paseos con mi esposa. Miraba las fotografías cuando yo me colocaba mi ropita y caminaba para ir a la iglesia por horas. Encontré una fotografía cuando yo tenía 14 años y recordé cómo en esa época yo vendía perros y hamburguesas en un puesto de la ciudad. Terminaba a las 4 de la mañana. A esa hora iba, lavaba el carrito, lavaba todos los tarros, los organizaba en el apartamento de la dueña del negocio y a caminar por cuadras. Llegar a mi casa, dormir un par de horas, levantarme, planchar la ropa, irme para estar a las 9 de la mañana sentado en la batería tocándole al Señor. Cuando recuerdas tu pasado con alegría y con gratitud, te das cuenta que Dios no solamente llegó ahora, Dios ha estado siempre contigo, siempre a tu lado. Le conté a mi hija la historia y ella se puso a llorar. Dijo: papito, ¿usted por qué le tocó tan duro? No llore. Te lo estoy contando, mi amor, para que sepas que papito Dios nos ama tanto, que siempre ha estado con nosotros y siempre estará de nuestro lado. Queridos hermanos, si usted busca en su pasado, a usted el COVID debió matarlo y usted está vivo porque Dios es bueno y es fiel. Hay gente aquí que lo perdió todo, perdió su trabajo, perdió su negocio, y Jehová no los desamparó, Jehová no los abandonó. La mano de Dios estuvo siempre contigo. Querido hermano, ¿qué hay que hacer con tu pasado? Hay que sanar lo que está pendiente, hay que superar lo que quedó atrás y hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No permitas que tu pasado sea un tormento. Mejor, permite que sea el escenario donde tú puedas ver lo que fue tu vida sin Dios, lo que fue tu vida en la manifestación de Dios en el ayer, y recuerda que Él tiene cosas mayores y cosas mejores para ti. Si alguien me está entendiendo, levante las manos y diga un fuerte amén y dígale: Señor, tú eres Dios de mis temporadas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Y te voy a invitar que levantes tus manos bien en alto. Y en esta primera palabra, en este primer momento, donde Dios nos habla del pasado, donde la Biblia nos dice qué deberíamos hacer con el ayer, quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú debes hacer. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú necesitas hacer en este instante. Y dile: Señor, ¿a quién debo sanar? ¿A quién debo perdonar? Vamos, abre tu boca y díselo. ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo, Señor, llevarle mi misericordia o mostrarle la misericordia tuya? Padre celestial, ¿cuáles son las cosas que debo sanar? Abre tu boca y pídeselo al Espíritu Santo. Y dile: Dios, hoy en tu nombre y por tu bondad te pido, muéstrame, porque quiero sanar las deudas del pasado. Pero no solamente esto, sino dile: Señor, muéstrame qué es lo que debo superar. ¿Cuáles son esas cosas del ayer que cada vez que traigo a mi mente en el presente me atormentan y se me ha olvidado que tú tienes cosas nuevas y mejores para nosotros? Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús
que con tu gracia y tu misericordia nos perdones y nos levantes. Y por último, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Que alguien abra su boca y le dé gracias al Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias, pero dale gracias a Dios. Dile: gracias porque tú permitiste que mis hijos nacieran. Gracias porque tú me guardaste, Señor, en el peor momento de mi vida. Abre tu boca y dale gracias por esa vez que te diagnosticaron esa enfermedad y de esa enfermedad Dios te levantó. Dale gracias al Señor por esa vez que te quebraste financieramente, pero nunca faltó el pan sobre tu mesa. Dale gracias al Señor por el día que Él llegó a tu vida, te perdonó, te levantó y te redimió. Dile: gracias, Señor, porque a veces se me olvida que tú has estado siempre a mi lado, que tu misericordia y tu bondad no nos desamparan. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús en esta preciosa y hermosa mañana. Acabas de escuchar una preciosa palabra que hace parte de una serie donde estaremos por las próximas semanas hablando de estos tres temas: qué hacer con mi pasado, qué hacer con mi presente y cómo vivir, cómo proyectar nuestro futuro. Pero esta primera predicación, ¿qué hacer con tu pasado?, le pido al Señor que haya hablado a tu vida de una manera clara y específica. A través de este mensaje aprendimos tres cosas: que hay cosas de nuestro pasado que tienen que sanarse y el único antídoto para sanar el pasado es el perdón. Si usted tal vez siente que hay alguien a quien necesita perdonar, o tal vez perdonarse usted mismo, escriba esto en los comentarios. Digas: Dios, ayúdame a sanar mi pasado. Escríbalo ahí. Haga de este comentario una oración. Pero también aprendimos que hay cosas del pasado que hay que superarse. Cosas que ya no podemos cambiar. Cosas que no podemos regresar el tiempo para evitar que sucedan. Simplemente sucedieron y ahí están. Esas cosas deben ser superadas. Por eso quiero que escribas y le digas, si tal vez tú encontraste algo de eso en tu historia, dile: Señor, ayúdame a superar mi pasado. Pero lo último que aprendimos, y fue precioso, es que si por algo debemos mirar hacia atrás, es para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si hay una motivación para mirar hacia el ayer, es para encontrar que cuando no teníamos nada, Dios estuvo con nosotros, que de enfermedades tremendas Él nos levantó, que en momentos de dificultad su mano de favor nunca se acortó para con nosotros. Y por eso es importante ser siempre agradecidos y confiar en que Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Quisiera terminar entonces haciendo una oración por ti y que le pidamos al Señor que esta palabra quede atesorada en nuestras vidas y nada ni nadie la robe de ese lugar. Ore conmigo y dígale: Señor, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme enseñado a través de tu palabra. Te pido con todo mi corazón que mi pasado pueda ser sanado, superado, pero también que pueda saber que tú siempre has estado con nosotros. Oro por cada persona que viendo este mensaje dice: gracias Dios porque hoy me has hablado. Oro por cada persona que viendo esta predicación dice: esto era lo que yo necesitaba escuchar. Te pido, Padre Celestial, que nada ni nadie robe y arrebate la semilla que tú has puesto hoy en sus corazones. Te damos gracias porque tú siempre nos oyes y siempre nos levantas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre te invito, si esta palabra tocó tu corazón y tu vida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que todas las notificaciones te puedan llegar. Comparte este mensaje con alguien más. Si esta palabra bendijo tu vida, déjanos un comentario. ¿Desde qué ciudad la ves? ¿Qué horas son en el momento que lo estás viendo? ¿Cuál es la fecha? Incluso puedes dejarlo también. Y si tienes una petición de oración, escríbela porque queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides prepararte para la segunda parte de esta predicación. ¿Qué hacer con mi presente? Que Dios te bendiga.